Universal, qué suerte tenemos. Raúl Rodríguez, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Cuéntanos qué es lo que escuchamos por primera vez en la historia de la humanidad en el semáforo. Qué suerte tenemos. Bueno, estoy contentísimo. Un saludo a ti y a todas las audiencias de Semáforo de Radio Universidad de Chile, también en su señal digital. Estamos estrenando el tráiler, digamos, promocional de esta trilogía o de esta serie de radioteatros sociales que van a transmitirse a contar del martes. Muy contentos de acogerlos a través de transmitirlos por la Radio Universidad de Chile. Son obras de inicios de siglo, pero también la última que vamos a escuchar en el mes de agosto es del año 2002-2010, es decir, estamos hablando de un siglo de diferencia, pero obras que finalmente nos interpelan mucho a los chilenos. Justamente escuchaba a propósito de radioanálisis del cierre que hablaban un poco de la mala calidad del trabajo que tenemos, de las prácticas antisindicales, de que no se ha fortalecido el trabajo colectivo al interior de las fábricas, de las industrias, etcétera, etcétera. Y hay muchas demandas también que están pendientes en el país y que de alguna u otra forma se expresan en estas obras, Nico. Qué interesante. Bueno, bienvenido Raúl Rodríguez, que nos va a contar de este ciclo de radioteatro social musicalizado por Quilapayún. Y entiendo que tenemos también un contacto con la actriz Paula Zúñiga, ¿no? No lo tenemos, pero estamos con Raúl aquí. Es que está haciendo clase la Paula, entonces le dije que sí, la íbamos a llamar, pero bueno, quizás está complicadita ahí, pero no hay bueno. problema, un saludo a la gran actriz Paula Zúñiga. Gran actriz nacional Paula Zúñiga, que llevo trabajando con ella muchísimos años, y ahora asume otra gente al elenco, digamos, está ahí Marcial Tagle, ¿no es cierto? Usted lo casado sin hijos, siempre muy recordado por su papel y por tantas obras de teatro y teleseries. Taira Kurt, wow. los grandes Hugo Medina, Sergio Hernández, Álvaro Osorio, es decir, un gran elenco. Jaime Leiva, Rodrigo Pérez. Grandes nombres. Teatro La Provincia, sí, tengo el honor de trabajar con todos estos grandes actores y actrices nacionales que creen en el proyecto, que creen en este tipo de ficciones que hoy día están teniendo nueva vida en la radio, nueva vida en las plataformas digitales y hay que aprovecharlo, por supuesto. Bueno, un género clásico de la radiodifusión chilena. Y yo quisiera viajar un poquito en el tiempo antes de entrar en este proyecto porque Raúl hizo un trabajo muy interesante, bueno, con un equipo bien grande por los 100 años de la radio en Chile, ¿no? ¿Cómo podríamos ver la evolución del radioteatro en la historia de la radio? Mira qué interesante pregunta, porque hoy día estamos trabajando un proyecto, un nuevo especial de radio de 100 años radio.cl que va a estar dedicado al radioteatro. Como se dice, estoy haciendo un poco spoiler, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿por qué? Porque toda la gente que nos está escuchando, que escucha la radio de la Universidad de Chile, puede estar muy contenta y muy contentos de poder recuperar este género. Mucha gente cuando uno habla con la mamá, con la tía, que se acuerda de Residencial La Pichanga. Doctor Mortis. Del Doctor Mortis, por supuesto. De la La oreja, la tercera oreja, por supuesto. Lo que cuenta el viento. Es decir, una cantidad de radioteatro que se transmitieron por distintas radios, donde en ese tiempo había algo muy bonito, que se hablaban de cuerpos estables, de elencos, que de una u otra forma las radios se peleaban para llevárselo, digamos, a la radio, digamos, de la competencia. Entonces uno recuerda muchísimo eso. Entonces lo que nosotros queremos hacer es rescatar toda esa historia que está muy dispersa, porque recordemos que también por las mismas condiciones tecnológicas, por la obsolescencia de los equipos, muchos de esos radioteatros se perdieron. Y muchas radios tampoco tuvieron la capacidad, porque es una capacidad económica muy grande, ¿no es cierto?, de poder resguardar ese material y ponerlo en acceso. Entonces nosotros, claro, hemos hecho un trabajo a partir de 100añosradio.cl que está en el libro, que hay algo de eso en el sitio para que lo puedan revisar, y ahora lo que queremos hacer como próximo proyecto es poder hacer un especial de la época dorada del radioteatro en Chile. Qué interesante. Seguimos conversando con Raúl Rodríguez, él es académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y nos está contando sobre un ciclo de radioteatro social que se estrena el martes 3 de junio a las 11:30 horas. ¿Esto es todos los martes hasta el 12 de agosto? Exactamente, mira, son 3 obras. La primera es Desdicha Obrera, de Luis Emilio Recabarren, del año 1921. Y también una figura tan importante en la historia de Chile, líder político, social, sindical, fundador del Partido Obrero Socialista, que fue el antecesor del Partido Comunista Chileno. Y recordemos también que hay algo bien interesante en eso, que justo el año pasado se conmemoraron 100 años de la muerte de este sindicalista. Entonces la Universidad de Chile, el Archivo Central Andrés Bello, hizo un especial
en conmemoración de este líder sindical para que la gente lo revise. Entonces meterse en el Archivo Central Andrés Bello, y hay algo también muy significativo, que como son las cosas de la vida, yo cuando comienzo a investigar y me enamoro de estos textos, que son textos de obras dramáticas de nuestro país, del teatro, digamos, nacional chileno, son a veces obras que no son perfectas, pero que tienen la calidad y la cualidad de poder de una u otra forma hablar del país que se daba en ese momento y que, insisto, nos sigue interpelando hasta el Chile de hoy. Y yo, ¿sabes dónde encontré este texto? Lo encontré desde Dicha Obrera, lo encontré en el Archivo Central Andrés Bello, que está disponible de manera digital. Entonces, acceder al Archivo Central Andrés Bello es poder encontrar este texto, encontrar el especial de Luis Emilio Recabarren, y que ahora nosotros, un siglo después, un poquito más, a propósito también del fallecimiento, de la conmemoración de los 100 años de su fallecimiento a finales del año pasado, de poder llevarlo a las audiencias a través de la Radio Universidad de Chile y también a través del podcast. Qué interesante esto de figuras que, claro, murieron hace 100 años, pero están súper vivas, ¿no? Que esas obras hoy día cobran vida nuevamente a través de la radio. Y Raúl, me llama muchísimo la atención que esté musicalizado por Quilapayún. Cuéntanos de esta gran colaboración. Sí, lo que pasa es que, claro, de otra forma de entender este ciclo, lo podríamos llamar también en términos más técnicos, radio político-social, radioteatro político-social, o también lo podríamos llamar también radioteatro obrero. Entonces, cuando yo dije, bueno, estamos hablando del obrero de hace un siglo, estamos hablando del trabajador obrero, digamos que palabra que a veces hoy día perdió el significado y la potencia que tenía antes, pero que tenemos que de una u otra forma resignificarla en las condiciones actuales, que de eso ya vamos a hablar en un ratito más, si quieres, que tiene que ver con Mano de Obra, que es un libro, ¿no es cierto?, de Amela Eltit, Mano de Obra del año 2002, que luego adaptó Alfredo Castro, el gran actor y director nacional, que adaptó en el año 2009. Tiene los derechos de adaptación. Yo le pedí los derechos de uso para poder llevarla a radioteatro. Ahí nos habla del obrero del siglo XXI, del trabajador de supermercado, de las horas extenuantes, de las malas condiciones laborales, de lo que significa vivir hoy día esclavizado, pero con otras condiciones, con otros contextos sociales, pero que de una u otra forma nos habla de la misma alma del obrero y trabajador chileno que hemos tenido a lo largo de un siglo. Entonces, a propósito de eso, yo dije, bueno, qué mejor que llegar, digamos, a una gran banda nacional aquí, Quilapayún. Yo trabajé hace muchos años en radio, estamos hablando hace 20 años, con alguno de los músicos de Quilapayún, lo contacté, aproveché ese contacto, se lo propuso al equipo de Quilapayún y Quilapayún aceptó. Entonces realmente para mí es un honor súper grande poder contar con una banda de tanta trayectoria, de la importancia que tiene para la música popular chilena como es Quilapayún, y que haya accedido a poder musicalizar estas obras. Ayer te cuento una noticia muy fresquita. Estuve en el lanzamiento para la prensa del nuevo disco de Camila Moreno, y ahí justo estaba Ismael Odó, que en conjunto con Fernando Carrasco y con Eduardo Carrasco fueron los que compusieron, digamos, estas músicas para el diseño musical de este ciclo de radioteatro social. Ismael Odó, una persona pero tan afectuosa, me abrazaba y me agradecía de que lo hayamos invitado a ser parte de este cicloteatro social. Y yo decía, al contrario, o sea, yo tengo el honor, digamos, de que ustedes hayan aceptado ser parte de este proyecto que, insisto, vamos a poder escuchar por la Radio de la Chile y también por Sonora.media y las plataformas asociadas. Qué bien, ¿eh? La humildad de los grandes. Yo también he aprendido eso en la vida, ¿no? Tal cual. Sí. Yo me tocaba la mano en el pecho y le decía, por favor, gracias Ismael, gracias a ti y a todo el equipo. Oye, qué fortuna tendremos entonces de escuchar desde el martes 3 de junio a las 11:30 horas este ciclo de radioteatro social. Y quería reflexionar un poquito sobre el género del radioteatro. Estamos en tiempos donde todo es inmediato, ¿no? Estamos disponibles por WhatsApp siempre para el trabajo, para estar en contacto con los demás, pero estamos acostumbrados a que todo sea ahora. Y el radioteatro nos invita a esperar, ¿no? Esperar el ritmo de una historia, ver cómo se va desarrollando. Cuéntanos cómo se inserta esta propuesta en el consumo actual de medios, donde todo es un reel breve, todo tiene que ser ahora. Claro, interesante también la pregunta ahí, porque yo creo que una de las características que tiene el podcast, y particularmente el podcast de ficción, la ficción radiofónica, la ficción sonora,
que antiguamente uno y todavía le sigue diciendo radioteatro, y también el podcast documental, es que nos invita a poder sumergirnos en la historia. Entonces cuando yo escucho con audífonos, auriculares, finalmente lo que estoy haciendo es una escucha inmersiva. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros, los directores, creadores, guionistas, diseñadores sonoros? Es poder conectar con esas nuevas audiencias, porque no podemos tirarle un drama, ¿no es cierto?, de 1 hora largo, con largas escenas, sino que tenemos que tratar de adaptarlo a la escucha actual y la escucha inmersiva. Y esa escucha inmersiva es episódica, es serializada, tiene que ser con más ritmo, tiene que tener, digamos, los componentes interesantes que puedan, como el conflicto, la acción, los personajes, las voces, una buena música, un buen diseño, para que efectivamente sea atractivo y yo me pueda, digamos, volar con la historia. Muy interesante este ciclo de radioteatro social con quien estamos conversando con Raúl Rodríguez, con quien es uno de sus impulsores y es miembro también de Sonora.media. Cuéntanos de este proyecto que es bien interesante y que forma parte del Núcleo de Investigación y Creación Radial y Sonora de la Universidad de Chile. Exactamente. Mira, este proyecto surgió el 2022. Bueno, había un trabajo previo que teníamos con Mauricio Barría del Departamento de Teatro, profesor asociado del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, que nos encontramos en el radioteatro en el año 2010. Cuando estábamos empezando, digo estábamos porque me sumo en ese grupo con María Paulina Correa, que estaba sacando también el Gran Radioteatro de la Agricultura, también en ese tiempo la W, luego ADN, y nosotros dijimos, bueno, tenemos que empezar a hacer esto. Entonces imagínate, ya son 15 años de trabajo y a propósito de la pandemia nos dimos cuenta que había un interés grande por poder acceder a contenido sonoro, de poder acompañar a las audiencias que todos estábamos en este caso encerrados por la pandemia, confinados, entonces había una oportunidad de poder llegar a ellos con contenidos sonoros de calidad, que los entretuviesen, pero que también los conmoviesen, que los emocionasen. Entonces a partir de eso dijimos, bueno, tenemos todo desperdigado, tenemos una cantidad enorme de materiales, de obras que habíamos producido desde el año 2007, en mi caso con la radio Juan Gómez Millas, con Mauricio del año 2010. Entonces dijimos, bueno, todo esto hay que agruparlo, conservarlo, recuperarlo, restaurarlo y ponerlo a disposición. Y a partir de eso, el año 2022 surge Sonora.media. ¿Y sabes cuándo surgió? En mayo del 2022. Entonces estamos cumpliendo justo 3 años de esta productora, si lo queremos decir así, independiente, que está asociado a este núcleo de investigación y creación sonora y radiofónica de la Universidad de Chile, donde pensamos la radio de manera distinta o la pensamos en sus distintas formas expresivas, y a partir de ello experimentamos y aprovechamos el podcast hoy en día para poder desarrollar proyectos de investigación y creación sonora y radiofónica. Y si usted quiere saber más, puede entrar a sonora.media y ahí hay mucho material, dice escucha para ver. Me gusta eso, ¿no? Ese es como el lema, exactamente. Sonora.media. ¿Cuáles fueron los principales desafíos en la adaptación de estos 3 textos de radioteatro social y cómo fue el trabajo con los actores y actrices? No sé si hay alguna anécdota que quisieras compartir. Sí, mira, bueno, yo creo que 2 cosas importantes. Una es que la adaptación también implica una lectura que uno pueda hacer como creador. En el caso de Desdicha Obrera y Mano de Obra, que son obras muy, muy distintas, estamos hablando de una del 1920, una obra, entre comillas, más sencilla, a diferencia de Mano de Obra, que claro, Mano de Obra es si lo queremos decir así, la adaptación de Alfredo Castro, es una obra muy experimental, es muy fuerte, es muy violenta también en su lenguaje, pero también es violenta la realidad. Entonces, frente a eso, yo me encontré con un elenco, particularmente en el caso de Mano de Obra, que claro, aquí también una infidencia, el elenco original de la obra, de Mano de Obra con Alfredo Castro, del 2009, que luego se repuso años después, es el elenco original, excepto Amparo Noguera, que lamentablemente no pudo, por su rutero, digamos, por su, digamos, pauta, su agenda, poder estar con nosotros, pero fue muy amable conmigo, tenía muchas ganas de participar y fue reemplazada por la gran Paula Zúñiga, con la cual estoy trabajando hace muchos años, pero todo el resto del elenco es el elenco original. Entonces, cuando yo estaba grabando con ellos y con ellas, finalmente, claro, yo había hecho algunas pequeñas adaptaciones, digamos, ¿ya? Pensando también en el carácter episódico de lo que hoy día tenemos que pensar el podcast, ¿ya? De no hacerlo de una tirada, como se dice. Entonces, cuando empecé a grabar con ellos, ya había hecho algunos cambios.
Y finalmente ellos estábamos, digamos, grabando y me decían, no, Raúl, mejor esto es así. Así era el texto, o así se grababa, o así lo hicimos, digamos, en puesta en escena. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Entregarme. Claro, la experiencia de ese elenco. Exactamente, entregarme la experiencia del elenco que ya tenía la obra en el cuerpo y se la sabían, pero de memoria. Y con una capacidad de interpretación maravillosa. Entonces, lo que uno tiene que hacer en este caso como director, en este caso primero como adaptador y luego como director, es entregarse a las capacidades y a las propuestas que tengan, en este caso, los actores y actrices profesionales. Así que la verdad que fue un trabajo hermoso y además también trabajar con gente tan maravillosa como Hugo Medina, con Sergio Hernández y también nuevamente trabajar con el elenco que no había trabajado. Entonces creo que fue para mí maravilloso. A mí siempre me gusta trabajar y renovar los elencos de alguna forma. Siempre trabajo con Paula Zúñiga, que es maravillosa, pero también hay tanta capacidad dentro de los actores y actrices profesionales chilenas que yo digo, bueno, es la posibilidad de explorar con ellos, de conocerlos, y también es un gancho para las audiencias, porque conectan, ¿no es cierto? Cuando yo escucho una voz que reconozco, yo digo, oh, es Marcial Tagle, oh, es la Paula, oh, es la Taira, entonces digo, bueno, eso también es un gancho para que las audiencias digan, bueno, voy a escuchar Desdicha Obrera, voy a escuchar Mano de Obra, voy a escuchar Irredentos. Y Raúl Rodríguez, hay un trabajo sostenido de investigación del patrimonio teatral chileno. Yo recuerdo alguna vez haber ido a un lanzamiento que era como 4 discos, creo, con un radioteatro, o eran 2 o 3 discos, hace un montón de tiempo, hace una década, que ustedes hicieron un rescate de radioteatros históricos, bueno, de obras históricas que las pusieron en formato radial. ¿Crees que tenemos que conectar mucho más con nuestro pasado desde la dramaturgia, que lo conocemos poco? Bueno, primero, Nico, tienes una memoria pero increíble. ¿O no? Que fue en Morandé, en la facultad de... Maravilloso, ¿no? Fue el 2011, ¿El 2011? En el Teatro Nacional Chileno. Ahí fue, Claro, el 2011, en grande. Sí. Porque claro, eran 5 obras que rescatamos del año 1875 a 1920, varios de ellos dramaturgos de provincia, de regiones, y por otra parte una cosa que caracteriza el trabajo de Sonora.med, y que también es el caso de Desdicha Obrera. Por ejemplo, interesante este punto de vista de Luis Emilio Recabarren en el año 1921, que la mujer es protagonista, como se dice, activa y pasiva de la acción. Entonces nosotros hicimos ese primer rescate de 5 obras, un fondar de grandote, de casi 50 millones de pesos, imagínate, en el año 2010-2011, y era el primer rescate grande que se hacía del repertorio teatral chileno. Obras que no son de primera línea, ¿ya? Sí. Pero que también son tan importantes porque es parte de nuestro repertorio. Sí. Y esto un poco el mismo sentido que yo te decía, claro, Desdicha Obrera, no es que dijéramos, oh, es la gran obra digamos, el Teatro Nacional chileno, pero es parte de nuestro repertorio y nos interpela a los chilenos, nos habla a los chilenos, y sobre todo en el caso del gran Luis Emilio Recabarren, que era político, era sindicalista, pero también era dramaturgo. Y esta es una obra de él, de su repertorio, donde él, en conjunto con su pareja, Teresa Reyes, lo que hacían era poder emancipar a la mujer, de poder darle herramientas a la mujer, concientizarlas para poder cambiar sus condiciones. Y ahí es donde relevan el lugar de la mujer obrera. Y eso es lo que trata un poco Desdicha Obrera, que es relevar el lugar que tiene la mujer obrera explotada. Sin embargo, tiene que enfrentar a un patrón que va a traer algunas sorpresas bastante desagradables, por decirlo menos. Wow, bueno, y ahí uno piensa en la matanza de la escuela Santa María de Iquique, ¿no? Uno puede ir cruzando con sucesos históricos, es como qué tanta ficción o qué tanta realidad, ¿no? Y cómo nos interpela en el Chile contemporáneo, ¿no? En nuestras condiciones laborales y en todos los desafíos que tenemos como sociedad. Raúl, se nos fue el tiempo, pero te queremos ofrendar unos segunditos para que invites a la gente a seguir este ciclo de radioteatros. Que se nos pasó rápido el tiempo, Hola, qué linda la radio, ¿no? ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Las invito y los invito desde el próximo martes, 11:30 de la mañana, radioteatros sociales musicalizados por Quila Payún y protagonizados Desdicha Obrera del año 1921 por Paula Zúñiga, Marcial Tagle y Taira Kurt, y un gran elenco, y por supuesto todo el trabajo detrás de Quilapayún, de Antonio del Fávero en el diseño sonoro, y un gran equipo también en las comunicaciones, Damaris Torres, etcétera. Así que invitadísimos. Muchas gracias, Raúl. No nos perderemos este radioteatro. Y nosotros queremos invitarles a escuchar los nuevos sonidos de la música chilena. Y para ello queremos presentarles hoy una canción que salió hace poquito tiempo y se llama La Franja, interpretada por La Magnífica Siembra y Juanito Ayala.